Hola, buenas noches, ¿cómo están? Espero que muy bien. La verdad es un gusto poder estar otra vez aquí con ustedes y, y de veras, Dios, yo creo que Dios tiene una palabra para tu vida el día de hoy. Yo te pido que abras tu corazón, abras tu mente y dejes que Dios entre a tocar tu vida. ¿Ok? Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Señor, gracias te damos, Padre, por este día. Gracias, Señor, porque tú eres bello, eres hermoso, eres precioso, Señor Jesús. Padre, ponemos en tus manos, Señor, esta plática. Te pedimos, Dios, que nos des la sabiduría y el entendimiento para entender, para escuchar, para hablar, Señor, y para que podamos saber qué es lo que tú quieres, Padre, para nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, hoy quiero hablar con ustedes y tener esta charla, lo vamos a poner así, esta plática, porque en estos días sabemos cómo están las cosas, sabemos lo que está pasando y yo me he encontrado y meditando un poco la palabra de Dios y meditando los versículos que vamos a tocar. Wow, me quedé sí cierto. ¿Dónde queda la grandeza de Dios? ¿Dónde está la grandeza de Dios en nuestras vidas? Yo le puse esta plática levantando la mirada en Dios. ¿Por qué? Porque se nos olvida la grandeza, se nos olvida lo que Dios quiere para tu vida, se nos olvida que amanece cada día, cada mañana, vemos su amanecer, vemos su gloria, vemos su grandeza y se nos olvida. ¿Cómo andamos? Andamos así, hacia abajo, ¿no? Volteando a ver las cosas materiales, ¿no? Ver cómo está acá, cómo está aquí lo que vamos a comer hoy, qué es lo que vamos a ganar el día de hoy, cómo está mi empresa, cómo está mi trabajo, cómo están mis trabajadores, o sea, pero todo lo vemos hacia abajo. Yo por eso le dije, yo por eso decía, hay que levantar la mirada de Dios, hay que levantar a lo que Dios quiere para tu vida. ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? ¿Sí? Buscando todos estos versículos, me encontré en Isaías 4:12, hace poco lo leímos, y vamos a, perdón, Isaías 40:12. Y vamos para allá. Vamos, busca ahí en tu Biblia Isaías 40, capítulo 40, versículo 12. ¿Ok? Isaías 40:12. Y fíjense lo que dice. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo en la tierra y pesó los montes con la balanza y con pesas de los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Dios o le aconsejó enseñándole? ¡Wow! O sea, yo cuando leí esto, y tú puedes leer todo el capítulo completo, estos versículos desde el 12, yo te recomiendo que leas desde el 12 hasta el 26, ¿sí? Y desde que empiezas, dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? O sea, imagínate que con el hueco de tu mano puedas medir las aguas. Esa es la grandeza de Dios, ¿sí? Y los cielos con el palmo, con tres dedos, dice, juntó el polvo de la tierra. Ese es mi Dios. Esa es la grandeza que tenemos en nuestro Padre, ¿sí? En el versículo 26, luego te recomiendo que leas todos estos versículos, pero en el versículo 26 dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguno faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Eso es nuestro Dios. Esa es la grandeza que tenemos en nuestro Dios. Yo encontré esta frase, no es mía, me gustó mucho, dice, los pensamientos y los caminos de nuestro Dios son mucho más altos de que los nuestros y más sublime en comparación con los que podemos entender. Estas palabras que estoy mencionando, trata de resumir Isaías 40, ¿sí? Los pensamientos y los caminos de nuestro Dios son mucho más altos que los nuestros y más sublimes en comparación con los que podemos entender. ¿Sí? Si pudiésemos entender profundamente estas palabras, si pudiéramos entender profundamente estos versículos, ¿sí? Cambiaríamos completamente el concepto de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Muchas ocasiones, como yo te comenté hace ratito, estamos mirando hacia abajo, estamos mirando hacia lo material, hacia el día a día, a empujar los logros y objetivos a corto plazo. Y yo te voy a mencionar a corto plazo, entre comillas, porque son a plazos de 5, de 10, de 20, 25, 30 años. Pero para Dios eso es corto plazo, ¿sí? Para nosotros naturales
somos largos plazos, pero para Dios es a corto plazo. Y el problema es que dejamos de mirar lo eterno. Lo que puede y debe llenar nuestras vidas en todo momento es lo eterno. Y ahí es donde nos perdemos. Ahí, en la parte eterna, en la parte en la que tú tienes que hacer una diferencia en tu vida, nos perdemos. ¿Sí? Nos olvidamos de esa grandeza de Dios. No está mal que miremos y tengamos metas. Es importante que los tengas, no me lo malentiendas, ¿sí? Y más para estos tiempos es importante que los tengas, pero no dejemos realmente lo que debemos de mirar. ¿Y sabes qué es? Lo eterno. En Mateo capítulo 6, vamos a Mateo capítulo 6, a mí es unos versículos que la verdad me encantan. Creo que casi siempre que comparto, ahorita estaba pensando en eso, cada vez que comparto creo que los toco, porque para mí yo creo que es una realidad. Mateo capítulo 6, versículo 33. Fíjense, y dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Y sabes de qué está hablando? De las cosas materiales. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. ¿Pero qué estamos buscando? ¿Qué es lo que estás buscando en tu vida? El mismo Jesús nos los está dejando aquí en Mateo. ¿Por qué? Porque sabía que íbamos a pasar por estas problemáticas. El día de hoy, Jesús sabía que ibas a pasar por la problemática en la que te encuentras. Y ¿sabes qué? Es importante que sepas que hay una salida. ¿Sí? Nuestra mente es finita. ¿Sí? O sea, nuestra mente tiene un principio y un fin. Y siempre pensamos en un principio y un fin. Yo soy ingeniero y yo siempre les digo, un deadline, una línea base o una línea fin. ¿Por qué? Porque debe haber un fin. Por eso nuestro pensamiento es tan pequeño. ¿Sí? Siempre ponemos límites a Dios. Eso que nos cuesta trabajo conocer y entender lo que es la grandeza de Dios. Un día íbamos a un congreso de pastores ahí en Osmajac, por ahí nos han oído a Johnny y a mí decir que vamos a Osmajac. Y íbamos manejando y yo traía unas problemáticas en la cabeza, en el trabajo, en la empresa donde estaba. Estaba preocupado y eso fue después de mi accidente, ¿no? Y yo venía platicando con él y que le digo, no, es que mira, está difícil. Y se voltea y me dice, ¿y de qué te preocupas? ¿Sí? Si Dios te levantó de una silla de ruedas, te levantó para que pudieras caminar. ¿Qué no puede levantarte en las cosas materiales? Sí, ¿verdad? ¿Y sabes qué? Tenemos que cambiar. Tenemos que decir, ¿sabes qué? Se me vienen a los versículos. En todo lo bueno, en todo lo de buen nombre, en eso pensar. En cosas que Dios va a hacer en tu vida. ¿Y cómo lo vas a hacer? Conociendo la palabra de Dios, sabiendo la palabra de Dios, saber cuáles son las promesas, cuáles son las bendiciones que están escritas en este libro. Pero si no las conocemos, ¿cómo las vamos a obtener? Hay puntos muy importantes para ver la grandeza de Dios. ¿Sí? Los vamos a ver ahorita. Voy a tratar de hacerlo un poquito que lo podamos entender, porque leyendo y estudiando yo me quedé pensando, dijo, wow, hay 3 puntos importantes para entender, y está en Efesios. Vamos al libro de Efesios. Efesios está en el Nuevo Testamento, ¿sí? Después de los Evangelios, más adelantito está Efesios. Efesios capítulo 1. ¿Sí? Vamos a sus Biblias para que lo tengas. Y yo voy a leer fragmentos del capítulo 1, versículo 19, capítulo 2, versículo 8 y capítulo 3, versículo 19. ¿Ok? Ustedes síganme nada más con la vista. ¿Sí? Dice, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y capítulo 3, versículo 19. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Aquí vemos 3 puntos importantes. ¿Sí? Los vamos a desglosar. ¿Sí? El primero, dice, capítulo 1, versículo 19. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos
y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Es el poder, ¿sí? El poder que tiene Dios. La grandeza se muestra en el poder que tiene Dios, ¿sí? Dice, es una la palabra supereminente, ¿sí? Significa algo así como, yo creo que si alguien lo usara sería así como que alguien grandísimo. Por ahí lo estuve buscando un poquito en los comentarios, en los diccionarios, dice que es una palabra que se trata de expresar de una manera muy exagerada, pero en Dios no es exagerada, no lo malentiendan, ¿sí? Pero al ser usada, si nosotros lo usamos en cuanto al poder de Dios, no hay ningún tipo de exageración, porque ese es tu Dios, ese es mi Dios. Ese poder supereminente que utilizó, ¿sí? Que utilizó ¿para qué? Para levantar a Jesús de la muerte. Ese es el poder que habita, ¿sí? Dice, la inmensa y compleja creación es obra de su poder, y aún así se nos dice que los cielos y la tierra son obra ¿de qué? De sus dedos. Lo leímos en Isaías, esto está en Salmos 8:3. Es decir, algo muy sencillo para hacer para Él. Ese es nuestro Dios. Imagínate que agarra con 3 dedos el polvo de la tierra, o sea, la tierra con 3 dedos. ¿Sí? ¿Qué grandeza y qué poder tiene Dios? ¿Qué mayor poder expresado que haber resucitado de los muertos a su único hijo? Haber dicho, ¿sabes qué? Yo entrego a mi único hijo para que tú fueras libre de todo pecado. Y todavía tuvo el poder para ir, dice, al Seol, a la muerte, compartirles y ser resucitados. Y ahora tenemos una libre entrada al Padre. Eso es increíblemente grande, eso es increíblemente poderoso. Solamente Él es el único Dios que en su tumba está vacía. No hay otra tumba en la que esté vacía, solamente la de Jesucristo. Es la única tumba que está vacía. Es ese mismo poder que opera en nosotros y opera para nuestra salvación y también para nuestra preservación de día con día. Es por eso que podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Filipenses 4:13 dice, pero necesitamos creer que Él puede hacer. ¿Sí? Necesitamos creer que Él, creer que le hay, dice en Hebreos. ¿Sí? Necesitamos llegar a ese punto en nuestras vidas. ¿Vale? Es bien importante que tú lo creas, es bien importante que ese poder todavía actúa en tu vida, todavía actúa en ti. Capítulo 2, capítulo 2 de Efesios, versículo 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dice, porque por gracia sois salvos. La gracia, ¿sí? La gracia, en su infinita gracia, en su infinito amor, es por lo que estamos nosotros ahorita. Es por lo que Dios está tocando nuestras vidas. No se nos olvide eso. El amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Perdón, me brinqué. Porque por la gracia sois salvos. Perdón, me pasé al revés. Por la gracia sois salvos. Es tan importante el poder de Dios que lo podamos llegar a entender que simplemente por su gracia y por su amor es que somos parte de su familia. No hay por otra cosa. No porque yo soy Genaro Robles, no porque es Erika Ficacci, no porque es Jonathan. Ay, no, ya, seguro, Noemí, ¿verdad? No, es simplemente por la gracia de Dios que podemos hacer las cosas. Simplemente porque Él te da la gracia para hacerlo. Y por Él nos dio el poder para decir, Señor, ven a mi vida, cambia mi vida y transforma mi vida. ¿No lo merecíamos? No, pero es por su poder. ¿Sí? Entramos a la familia de Dios, obtenemos la salvación y redención de nuestros pecados. ¿Sí? ¿Por medio de quién? De Él. Y esto es para que ningún ser humano podamos gloriarnos de nada. ¿Sí? No nos podemos gloriar de nada por su derramamiento de su sangre, porque fue por Él. ¿Sí? Fue por Él, por su gracia, por su grandeza. ¿Ok? Y un tercer punto
en el capítulo 3, versículo 19. Capítulo 3 de Efesios, versículo 19. Y dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Su amor, ¿sí? Yo creo que la plática pasada, hablé del amor de Cristo, de cuál es la anchura, la profundidad, la altura, ¿sí? De su amor. Y eso es algo que lo debemos entender, ¿sí? Que lo debemos de comprender. En las matemáticas, y eso nos los enseñan probablemente en secundaria, ¿sí? En secundaria te lo deben de haber enseñado, habla de 3 dimensiones. O sea, tú puedes medir una dimensión, es una línea recta, 2 dimensiones es una línea recta y una línea vertical, ¿sí? Una vertical y una horizontal. Y con 3 dimensiones sería una línea horizontal, una línea vertical y una línea como en diagonal. Son 3 dimensiones. Pero en Dios se manejan 4 dimensiones, que es algo espacial, o sea, hablando de un espacio, es algo cuadridimensional, ¿sí? Que si tú te imaginas, no te puedes imaginar, es algo similar el amor de Dios, ¿sí? Como el amor de Dios dejó, ¿sí?, morir a su único hijo para que nos diera vida eterna a ti y a mí, ¿sí? Entonces es muy difícil entenderlo. Simplemente es comprenderlo, aceptarlo, que por su gracia, por el poder que Él tiene, nos da el amor. ¿Ok? Entonces, así es el amor de Cristo. Es tan grande y tan sublime que no puede ser representado ni descrito de ninguna manera. Es un amor que excede a todo conocimiento. Me encantan bien estos versículos porque dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Por qué actúa en nosotros? Porque es el mismo poder que actuó en la vida de Jesucristo cuando lo levantó de los muertos. Es esto que tratamos de comentar, la grandeza de Dios, que debíamos de no olvidarlo, y aún más en estos tiempos. No se te olvide la grandeza de Dios. No porque creas que hay una pandemia o hay una situación económica global, Dios no puede hacer algo en tu vida. Dios puede hacer esto y mucho más en tu vida, ¿sí? Muchísimo más. Yo le decía a Erika, yo quiero hablar un poquito más de la grandeza de Dios. ¿Por qué? Porque ese es mi corazón latiendo. Ese es mi corazón de mi Dios, ¿sí?, que nos levantó a cada uno de nosotros, que te dio una salida. Yo platicando con una persona, le digo, te sacó del hoyo tu vida, ¿sí?, del hoyo. ¿Dónde estábamos? En el hoyo. Pero es tan grande su amor, es tan grande su grandeza, su poder, su misericordia, que te saca del hoyo, ¿sí? Y todavía te da la oportunidad de seguir adelante. Yo te digo, voltea y sube la mirada a Dios. No te la pases así viendo las cosas hacia abajo y las materiales. Voltea a ver a Dios, la grandeza de Dios, ¿sí? Ve cuál es la supereminente grandeza de su poder. No se te olvide, nunca se te olvide. Desde temprano en la mañana hasta el anochecer, acuérdate de la grandeza de Dios. Y si te sientes abatido, cansado, angustiado, desesperado, voltea a ver a Dios, ya que de Él va a venir tu socorro. Salmo 121:2 dice, de Dios es de donde debe de venir mi socorro. De ahí viene tu socorro. ¿De dónde va a venir tu socorro? De Dios. Vamos a hacer una pequeña oración. Y si tú no conoces a Jesús, si tú no tienes esa intimidad con Jesucristo, ahorita pídesela. No necesitamos hacer una oración. Tú tienes que abrir tu corazón y decirle, Dios, Jesús, quiero que vengas a ser el Señor de mi vida. Dios, gracias te damos, Padre, por este tiempo. Gracias te damos por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Dios, que no se nos olvide tu grandeza, tu misericordia en nuestras vidas. Para que podamos día con día levantarnos, entender, comprender, declarar y andar, Padre, conscientes que tú eres grande para nosotros. Gracias, mi Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesucristo.
Señor, los ponemos en tus manos y Dios, gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Los amamos, los extrañamos, ¿sí? Y les mandamos un abrazo virtual desde acá, ¿sí? Y les decimos, acuérdate de la grandeza de Dios. Los amamos. Gracias y hasta luego.